Gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del taller virtual sobre Derecho de las Telecomunicaciones. Y bueno, vamos a recapitular rápidamente un poquito los temas que hemos visto en las sesiones anteriores. Espero estén viendo ya ahí la presentación. Si hay algún problema técnico, por favor nos avisan. Pues mira, en la primera reunión, en la primera sesión, perdón, vimos justamente qué son los servicios de telecomunicaciones, vimos que era un servicio público de interés general, vimos el rango constitucional que tienen los servicios de telecomunicaciones, porque es un mercado regulado. En la segunda sesión, y vimos, bueno, también vimos conceptos básicos de telecomunicaciones, como convergencia, por ejemplo. Vimos que era una red de telecomunicaciones, que era un medio de transmisión. En la segunda sesión vimos ya el régimen específico de concesionamiento, que justamente deriva del hecho de que es un servicio público y que es un servicio, está catalogado como un área prioritaria, un área económica prioritaria, y por eso permite el concesionamiento a particulares. Y en esta tercera sesión vamos a abordar el tema de espectro radioeléctrico desde varias aristas, ¿no? Desde que es un medio de transmisión, y pues ahorita vamos a explicarles qué es, para qué sirve, cómo se regula, cómo se clasifica, y también el régimen de concesionamiento del espectro radioeléctrico. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte de espectro radioeléctrico. Vamos a hablar de la parte legal, no de la parte técnica, ¿no? En la parte técnica a lo mejor ustedes tienen un conocimiento más amplio que nosotros, y de la parte técnica en materia de telecomunicaciones hay un muy buen taller de Promptel donde nosotros estuvimos del otro lado. ¿Dónde están ustedes? Como observando. espectadores también. Como espectadores ahí aprendiendo de la parte técnica, pero ahorita vamos a ver un poco de, digamos, de su naturaleza jurídica y de cómo está regulado. Bueno, primero, ¿qué es el espectro radioeléctrico? El espectro radioeléctrico es una parte del espectro electromagnético. Esta parte para los abogados es, digamos, magia casi, ¿no? Cuando nos explicaban estos temas en los diplomados de Derecho a las Telecomunicaciones, eran las partes más complicadas para nosotros, ¿no? Pero bueno, ya nos explicaron qué es el espectro electromagnético, muy fácil, ¿no? Explicándonos qué es una onda magnética, que después es una onda eléctrica, y así sucesivamente, y así se pueden esparcir, ¿no? De manera general. Entonces es una parte del espectro electromagnético utilizado como medio de transmisión para distintos servicios de telecomunicaciones, es decir, una guía. Cuando hablamos de redes de telecomunicaciones y redes públicas de telecomunicaciones, hablábamos que los medios de transmisión son una parte de estas redes, y justamente el espectro radioeléctrico es un medio de transmisión hablando de telecomunicaciones. Este espectro radioeléctrico permite la propagación de ondas electromagnéticas sin utilizar una guía artificial. Un ejemplo de guía artificial son todos los medios cableados que nosotros conocemos, ¿no? El cobre, la fibra óptica, inclusive el coaxial, son guías artificiales. Y bueno, de manera convencional se fracciona en bandas de frecuencias, es decir, el espectro radioeléctrico. Bueno, tenemos primero el espectro electromagnético, después dentro de este el espectro radioeléctrico, y después se divide en bandas de frecuencias, y esto va a depender de las características de cada segmento del espectro radioeléctrico. Ahora entramos un poquito a la naturaleza jurídica. Hay que ver que es un bien del dominio público de la nación. Justamente de ahí venía la razón de que se concesione el uso del espectro radioeléctrico. En el siguiente hay que hacer mucho hincapié. Les comentábamos la vez pasada que cuando íbamos a foros donde veían prospectiva en el uso del espectro, a veces decían, no, bueno, pues se nos va a acabar, ¿no? O sea, si no optimizamos la tecnología, se nos va a acabar. Esto es porque es un recurso natural, y es un recurso natural limitado, y a su vez es escaso. Hay tres causas principales por las cuales es escaso, ¿no? Aquí nos lo dice la doctora Clarus en su libro, que es las características de cada frecuencia limita el tipo de servicio. O sea, de acuerdo a la característica de la frecuencia, son los servicios que se pueden prestar dentro de esa frecuencia. Entonces, por eso se va limitando. Luego, el aprovechamiento de las bandas de frecuencia siempre está definido por el avance tecnológico. Lo que decíamos, no consumimos el mismo ancho de banda que hace 5 años, pero tampoco tenemos la misma tecnología, ¿no? Para poder optimizar el uso del espectro. Siempre el avance tecnológico va de la mano con la eficiencia en el uso del espectro. Y la siguiente, pues, es la saturación de bandas de frecuencias en algunas zonas.
Esto es consecuencia de la utilización de la banda por uno o diversos usuarios, ¿no? Proveedores de servicios. Justamente aquí podemos ver que aunque haya 7 operadores queriendo tener una banda, pues no los 7 van a poder operar en la misma, ¿no? A lo mejor, ya viendo lo que más adelante checaremos que es el uso primario y secundario, pues podrán convivir algunos de estos operadores en la misma banda, pero no todos los que la quieren o la necesitan van a tener acceso a ella, justamente porque es escaso. También es un bien intangible parte del espacio aéreo nacional. Justamente en la Constitución también nos establece que el espacio aéreo nacional pues es parte de los bienes del dominio público de la nación y a su vez es una vía general de comunicación, ya que se prestan servicios públicos a través de él. Bueno, técnicamente es el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3000 GHz. Esta es la definición que nos da la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Justamente al ser una ley que regula todo este mercado, se meten aspectos técnicos también, aunque no tan a profundidad. Como ya lo vimos, es un medio de transmisión para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Quién tiene a cargo la administración del espectro eléctrico en México? Ya lo hemos dicho, la misma autoridad que tiene, digamos, toda la parte rectora del mercado de telecomunicaciones, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el que por mandato constitucional y legal tiene a cargo la administración del espectro eléctrico. Entre sus facultades están elaborar y actualizar el cuadro nacional de atribución de frecuencias y también emite el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias. Aquí es importante saber que el cuadro nacional de atribución de frecuencias, como todo lo demás que hemos platicado, no es sacado de la manga, ¿no? Por parte del IFT. Existe también el cuadro internacional de atribución de frecuencias, que le corresponde a la UIT, lo mismo, elaborarlo y actualizarlo. Normalmente se revisa cada 3, 4 años con las reuniones que hacen, donde están todos los países miembros, ¿no? Y es una parte que ven también. Cómo se optimiza el uso del espectro, para qué otros usos podemos tener ciertas bandas y entonces hacen nuevas atribuciones de frecuencias, lo actualizan el cuadro internacional y ya es trabajo del organismo local, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hacer lo propio con el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Aquí es donde vamos a encontrar qué uso se le va a dar a cada frecuencia y en el propio cuadro vamos a encontrar notas que nos van a, digamos, a describir un poco más cuál es el uso. Ahí podemos encontrar qué frecuencias son para comunicación móvil, cuáles frecuencias son para comunicaciones fijas, cuáles son para servicios de flotillas, ¿no? Para el trunking, por ejemplo, que antes era más común. Entonces aquí nos va a decir qué frecuencia es para cada uso. Y también emite el Programa Nacional Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias. Este es el programa, justamente es el documento donde nos van a decir en el transcurso del ejercicio siguiente, del siguiente año, qué bandas de frecuencia son las que pues se van a sacar a licitación o también van a estar disponibles para asignación directa. Es importante saber que nosotros podemos dar opiniones en cuestión del programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias. Justamente ahorita, me parece que hace un mes, se publicó el programa anual, entonces estamos dentro de los 30 días hábiles que tenemos para dar opiniones, para decirle al IFT, oye IFT, yo quiero que tú por favor metas, no sé, tal banda para radiodifusión en tal zona, ¿no? Y el IFT tiene la obligación de tomar en cuenta todas las solicitudes que se le hagan y va a haber un documento en el que nos va a decir qué pasó con esa solicitud. Hay una clasificación donde se dice si fue viable incluirlo, si es viable incluirlo parcialmente, si no es viable y si no es viable, ¿por qué? ¿No? Si hay falta de espectro o cualquiera de las causas. Más adelante vamos a ver un poquito más o menos cómo es ya visualmente esta parte. Y bueno, es importante saber también que esto se puede hacer desde la página del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí llegas digamos, al apartado correspondiente, te va a salir un formato muy sencillo donde pones tus datos y pones qué bandas quieres tú o qué bandas tú más bien estás solicitando que se abran ya sea a licitación o inclusive asignación directa. Y también digo,
Esto hay que hacerlo con conocimiento de causa. Antes de eso hay que pues checar el cuadro nacional de atribución de frecuencias o también los usos que se le ha dado a ese espectro en otros países. También para, digamos, teniendo un antecedente, poderle decir, oye, IFT, esto ha pasado con esta banda de frecuencias en otros países, puedes incluirlo para esto, pero bueno, eso es también para actualizar el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Sí, justamente como decía Rubén, hay que aprovechar este tipo de ejercicios de pues inclusión o de colaboración ciudadana, de participación ciudadana y de nosotros como industria, ¿no? Todos ustedes que tal vez prestan servicios de telecomunicaciones, pues están mucho más empapados o están mucho más informados de qué tipo de tecnologías están surgiendo en otros países y este tipo de ejercicios a través del programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias, es importante que participen también para poder hacer del conocimiento de la autoridad, pues que ya lo saben, también justamente el cuadro nacional de atribución de frecuencias es, como bien decía Rubén, es un tema de coordinación con lo que está pasando a nivel internacional con las bandas de frecuencia, pero también nosotros, hay que tener en cuenta que también nosotros como parte de la industria, ustedes como prestadores de servicios, nosotros tal vez como asesores o academia, podemos participar en este tipo de ejercicios. Como bien les decía Rubén, al final de esta sesión vamos a hacer un poco un ejercicio práctico de visitar la página del IFT en diferentes segmentos para que vean justamente cómo buscar este tipo de información relacionada con el espectro, relacionada con estos ejercicios de participación en el programa anual, cómo podemos buscar en el registro público de concesiones, ¿no? Entonces, quédense al final para que vean cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer en la página, ¿no? Ok. Pues como ya hemos comentado, el programa anual pues da a conocer las frecuencias o bandas de espectro determinado que van a ser objeto de licitación o que podrán asignarse directamente de acuerdo al tipo de espectro que sea y de acuerdo al tipo de concesión que se va a otorgar. Ya vimos que algunas, la vez pasada, la sesión pasada, ya vimos que algunas se asignan por asignación directa y otras se tienen que emitir una licitación de acuerdo a todo lo que vimos igual la vez pasada desde la convocatoria para poder pues tener acceso a este. Y tienen que hacerlo a más tardar el 31 de diciembre de cada año, lo que comentábamos hace rato. Una vez publicado el programa anual, los interesados tendrán 30 días hábiles siguientes a la publicación para solicitar la inclusión de bandas de frecuencias y coberturas geográficas adicionales. El IFT, como les comentábamos también, tiene la obligación de estudiar estas solicitudes y tendrá que resolverla en 30 días hábiles. ¿Sale? Ustedes pueden consultar el documento donde se va a resolver y ahí verán una razón de por qué sí se incluyó o no se incluyó. Ahora vamos con la clasificación. Justamente creo que uno de los mitos más comunes en la industria, entre operadores, entre académicos también, es que el espectro pues es, al ser un bien pues intangible que está tal vez por ahí flotando entre nosotros, no está regulado, ¿no? Y eso es algo que queremos que se lleven de la sesión del día de hoy. El espectro está regulado. El espectro está clasificado y el espectro tiene regulación específica legalmente. Está regulado desde la Constitución Política, como ya les comentó Rubén, está catalogado como bien de dominio público, es parte del espacio aéreo mexicano y también a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión está regulado en cuanto a sus usos. Ahorita les vamos a explicar cuáles son las clasificaciones del espectro conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La primera clasificación es el espectro de uso determinado y justamente como el nombre lo indica, es espectro radioeléctrico que está asociado para algún uso en específico. Justamente vimos la sesión pasada que hay 4 tipos de concesiones diferentes dependiendo del uso que se le va a dar. El espectro determinado se clasifica de la misma forma, es decir, hay espectro de uso determinado para concesiones de uso comercial, que como ya lo vimos la sesión pasada, están asociadas a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión con fines de lucro y para una explotación comercial. Hay espectro radioeléctrico determinado para uso social, es decir, para proyectos que estén asociados a asociaciones civiles y que tengan un índole social sin fines de lucro. También hay espectro de uso determinado para fines privados. Aquí se divide en 2, es para comunicación privada o para, como les había platicado Rubén, para experimentación tal vez, para los llamados radioaficionados. Y también hay espectro determinado para uso público, que también lo comentamos la sesión pasada, que está asociado
a poderes de la Unión, estados o municipios o entidades educativas públicas que utilizan este tipo de espectro que es determinado para cumplir con las funciones propias del desarrollo de sus funciones, ¿no? Para usos públicos que también sin fines de lucro. Entonces, en resumen, el espectro de uso determinado está asociado a algún tipo de concesión en específico y justamente el IFT ya hizo un estudio técnico para determinar que ese espectro determinado es viable o es susceptible y es más eficiente usarlo para una serie de servicios en específico. El segundo tipo de espectro, el segundo tipo de clasificación que viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones es justamente el espectro de uso libre. Aquí, por ejemplo, académicamente hay una discusión ahí de si llamarlo o no libre, porque a veces el nombre libre, al decir que es espectro de uso libre, puede dar la idea de que justamente es eso, que no tiene ningún tipo de regulación, pero queremos que no se vayan con esa idea el día de hoy. Si es espectro que está regulado, por ahí un poco en la academia hay personas que pugnan porque se le cambia el nombre y sea espectro licenciado y espectro no licenciado, pero bueno, nuestra ley sí se denomina como espectro de uso libre y son justamente bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas comúnmente por cualquier persona. Aquí el pero, la delgada línea entre que sea 100% libre o no, es que si este tipo de espectro se usa como medio de transmisión para prestar cualquier tipo de servicio público de telecomunicaciones, ahí ya va a requerir de que quien haga uso de él cuente con un título habilitante por parte otorgado por parte de la autoridad competente, en este caso el IFT, y dependiendo el uso que le vayan a dar, pues será el tipo de título habilitante que necesiten. Es decir, pues si es espectro de uso libre, yo puedo usar mi walkie-talkie para comunicarme con Rubén, que está tal vez en la oficina contigua, y pues ahí no estamos haciendo una explotación comercial, no es para un fin 100% de comunicación privada. Pero si voy a usar espectro radioeléctrico para prestar cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones, ahí ya cambia y ya necesitamos forzosamente algún tipo de título habilitante. Vimos en la sesión pasada que hay diferentes tipos de títulos habilitantes. Si se va a hacer una explotación comercial, por ejemplo, a través del uso de espectro de uso libre, pues necesitaríamos algún tipo de título comercial, o sea, ya sea un título de concesión única para uso comercial o un título de autorización para comercializar servicios de telecomunicaciones. Este tipo de espectro libre, el IFT y anteriormente, anterior a la reforma, la SCT, expedían acuerdos en donde determinaban qué segmentos del espectro y qué bandas del espectro están determinadas para ser de uso libre. Igual si ustedes se meten por ahí a la página del IFT, al apartado de espectro radioeléctrico, en regulación lo vamos a ver al final para que sepan cómo buscarlo. El IFT tiene un compendio de cuáles son las bandas de frecuencia en específico que están asociadas a este tipo de uso, para uso libre. Y el hecho de que sea libre tampoco es que sea 100% libre. Ya sea que lo ocupen para una explotación comercial, para prestar servicios de telecomunicaciones, deben de seguir ciertos parámetros técnicos de potencias, que justamente estos elementos técnicos o estas especificaciones técnicas las van a encontrar en los acuerdos que emite periódicamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Justamente ahorita hay también una consulta pública, que es otro ejercicio ciudadana y de mejora regulatoria, que tiene el IFT, que somete a consulta pública ciertas regulaciones que tienen un impacto general. Ahorita hay una consulta pública asociada a el uso que se le va a dar en 2021 a ciertos segmentos de la banda de 6 GHz. Entonces, les vamos a enseñar al final de la sesión cómo encontrar esta información en la página del instituto, pero pues quédense con la idea de que el espectro libre sí también está regulado y también tiene parámetros para su uso comercial. El tercer tipo de espectro, el tercer tipo de clasificación conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones es el espectro protegido. Y pues como su nombre lo indica, son bandas de frecuencia que a nivel nacional y también a nivel regional están asociados a servicios de radionavegación y relacionados con la seguridad pública, ¿no? Este es espectro que utilizan instancias de seguridad pública para justamente cumplir con esa función pública de otorgar seguridad a todas las personas que habitemos en la República Mexicana. Y por lo tanto, pues este espectro no es susceptible de que se pueda usar de forma comercial o de forma privada. Tiene un uso justamente protegido y exclusivo para estas funciones de gobierno.
El último tipo de clasificación de espectro conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones es el espectro reservado. ¿Qué pasa con este tipo de espectro? Pues son bandas de frecuencias que el órgano regulador, el IFT, estaba en proceso de planeación, o sea, está evaluando cuál es el uso más eficiente que se le puede dar a este tipo de espectro, ya sea que lo clasifique como determinado, como libre o como protegido, pero aún el IFT está en proceso de planeación, en proceso de saber para qué es susceptible este tipo de espectro, ¿no? Entonces, por así decirlo, este tipo de espectro todavía no está asociado a algún servicio en específico, pero está en proceso de que el IFT y también a través de este tipo de ejercicios ciudadanos de participación determinen cuál va a ser el uso que se le va a dar, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que comentábamos hace rato. Estas bandas de frecuencia van a tener, digamos, por optimización de los recursos espectrales, van a tener la posibilidad de tener un uso a título primario y un uso a título secundario. Justamente como podemos ver en la presentación, la razón de existir de esto pues, es el uso más óptimo del espectro eléctrico. Así, teniendo un uso primario y secundario, puede ser que una misma banda de frecuencia pueda estar atribuida a distintos servicios de radiocomunicación. Aquí tenemos un ejemplo, servicio fijo, servicio móvil, a título primario o a título secundario. ¿Y qué nos permite esto? Pues nos permite la convivencia entre servicios en una misma banda bajo determinadas condiciones técnico-operativas. ¿Por qué bajo condiciones técnico-operativas? Justamente para que no haya algún tipo de interferencia de un servicio con el otro. Entonces, tenemos, digamos, el servicio a título primario, el servicio a título secundario, tienen que operar 100% mediante las condiciones técnicas que se han determinado en cada uno de los títulos para evitar interferencias perjudiciales entre una y la otra y así evitar degradar o interrumpir el servicio uno del otro. Aquí podemos ver pues, las características un poco de cada uno de los usos. Los usos a título primario, en este caso las bandas van a contar con protección contra interferencias perjudiciales. Más adelante vamos a ver qué es una interferencia perjudicial para la UIT y también para nuestra ley. A título secundario, el uso de bandas de frecuencias no debe causar interferencias perjudiciales a los servicios atribuidos a título primario. O sea, digamos, yo, prestador de servicios que tengo asignado una banda a título primario, tengo la protección en contra de interferencias perjudiciales de un operador que tiene asignada una banda a título secundario. Entonces, este otro tiene la obligación de no causar interferencias perjudiciales a mi uso primario de esa propia banda. Y bueno, a título secundario no se pueden reclamar contra interferencias perjudiciales respecto a otras otorgadas a título primario. Lo que sí pueden reclamar es protección contra interferencias perjudiciales de otro servicio a título secundario que se haya otorgado con posterioridad a digamos, ahí va una cuestión de prelación de tiempo para ver quién tiene la protección en cuestión de títulos secundarios. Y bueno, aquí es la definición que les había comentado. De acuerdo con el reglamento de radiocomunicación de la UIT, la interferencia es el efecto producido sobre un sistema de radiocomunicación debido a una energía no deseada que degrada la calidad, falsea o hace que se pierda la información. Siempre que nosotros escuchemos esta parte de interferencia, se refiere a esto. E interferencia perjudicial, pues ya es la que degrada o interrumpe los servicios. También tenemos una definición en nuestra propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde está un poco más desglosada. Primero, debe de haber una energía no deseada. Después, esta energía no deseada debe de deberse a varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción de un sistema de telecomunicaciones o radiodifusión. Después, esta propia energía no deseada que viene de estas emisiones se puede manifestar como una degradación de la calidad o el falseamiento o la pérdida de información, lo que hace que los paquetes no lleguen completos y por lo tanto el servicio sea interrumpido o degradado. Y bueno, la última característica es justamente lo que les decía, que compromete, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de cualquier servicio de radiocomunicación. Ahora vamos a explicarles cuáles son los tipos de concesiones sobre espectro radioeléctrico que contempla la Ley Federal de Telecomunicaciones. En la sesión pasada que vimos cuáles son los tipos de concesiones, justamente nada más les mencionamos que había concesiones sobre espectro
pero quisimos guardar como esa información para incluirla dentro de esta sesión porque justamente estamos hablando sobre espectro radioeléctrico y es importante que sepan que hay concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones y también hay concesiones que van sobre algún bien de dominio público, en este caso el espectro radioeléctrico. En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hay 4 tipos de concesiones sobre espectro. El primero de ellos, y quizá el que más conocen o del que más han escuchado, es la concesión sobre espectro para uso comercial. Les explicamos también un poco la sesión pasada que este tipo de concesiones se otorga exclusivamente a través de licitaciones públicas. Como bien les comentaba Rubén hace ratito, en el programa anual de uso de bandas de frecuencias, el IFT establece cuáles van a ser las bandas de frecuencia que van a ser sujetas a licitación pública para el año siguiente, es decir, el programa anual que ahorita está en proceso de recibir comentarios por parte del IFT contiene cuáles son las bandas que se podrán licitar durante 2021 para, en este caso, para uso comercial. Cuando se trata de este tipo de concesiones de uso comercial, una vez que se atribuye a través de la licitación pública al ganador, al licitante ganador, este deberá pagar una contraprestación pues a la federación. ¿Por qué paga una contraprestación? Porque justamente le están otorgando una concesión sobre un bien de dominio público, que es de dominio justamente de la nación. Por lo tanto, la nación tiene el derecho a administrar este tipo de recursos y a recibir una contraprestación porque el particular está explotando ese bien y está obteniendo un lucro a través de ese bien. Justamente este tipo de concesiones pues tienen una finalidad de lucro, pues un ejemplo muy común es cuando han escuchado que hay licitaciones para bandas de frecuencia para el servicio de telefonía móvil, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues quienes participen deberán participar a través de licitación pública, se decidirá el ganador a través del procedimiento que las bases de licitación indiquen y al final deberá pagar una contraprestación al Estado por la asignación de ese espectro para explotar ese tipo de servicios. La contraprestación para el caso de este tipo de concesiones para uso comercial la determina el IFT, considerando una opinión no vinculante por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad hacendaria en México. Y también nos preguntan mucho, y es muy común que ustedes nos pregunten, pues como asesores, oye, ¿cuánto va a costar una licitación? ¿Cuánto me va a costar? Pues es un tema también que no podemos nosotros decirles, mira, la contraprestación va a ser tal. Eso depende de cada licitación específicamente y cuáles son los valores que toma en cuenta el IFT, la Secretaría de Hacienda, pues son la cantidad de espectro, por ejemplo, que se está licitando, cuál va a ser la cobertura del proyecto que se está licitando, cuál va a ser la vigencia de la concesión. También toman en cuenta la referencia del valor comercial de esas bandas a nivel internacional y regional para poder determinar un valor comercial, obviamente enfocado a la realidad mexicana y justamente estas determinaciones del monto de las contraprestaciones tienen que ir alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Es ahí donde se especifica pues cuáles son los parámetros para que se evalúe digo, valga la redundancia, para determinar el valor del espectro que se está licitando, ¿no? Entonces, pues cada licitación será diferente, no hay una regla, una tabla o algún parámetro que, digo, sí hay parámetros, pero no hay un valor ya determinado que se pueda saber cuál va a ser la contraprestación para una licitación. Depende de las características de cada una, ¿no? Y también en este sentido, una vez que el IFT haya otorgado este tipo de concesiones a través del procedimiento de licitación pública, también el IFT va a ser el encargado de vigilar que los concesionarios, a quienes se les hayan asignado, paguen cada año las contraprestaciones o los derechos anuales que se hayan determinado en las bases de licitación. O sea, también es una facultad que tiene el IFT, tanto de llevar el procedimiento de licitación pública, otorgar este tipo de concesiones y además vigilar que el concesionario cumpla con sus deberes de pago relacionados con la contraprestación que se especificó. El segundo tipo de concesión sobre espectro radioeléctrico que prevé la Ley Federal de Telecomunicaciones es para uso privado. A diferencia de la de uso comercial, este tipo de concesiones se otorgan por asignación directa, obviamente sujeto a disponibilidad. Como bien les explicaba Rubén, el espectro es un recurso limitado.
está limitado por el desarrollo tecnológico y lo que busca el IFT es hacerlo cada vez más eficiente, ¿no? Aplicando el desarrollo tecnológico. Sin embargo, esta asignación sí es directa, o sea, si yo quiero una concesión para uso privado sobre espectro radioeléctrico, la puedo solicitar, pero está sujeta a que haya disponibilidad de espectro en el lugar donde yo la quiera, con la potencia que yo la quiera o con la cobertura que yo la quiera. Aquí hay una excepción muy importante. Cuando se trate de concesiones para servicios de comunicación privada, eso sí, ese tipo de concesiones se otorga por licitación pública, porque también lleva asociada una explotación comercial y un fin de lucro. Entonces, aquí hay que diferenciar cuando es una concesión para un uso privado y de una concesión para comunicación privada. El tercer y cuarto tipo de concesiones que prevé la Ley Federal de Telecomunicaciones sobre espectro son para uso público y para uso social. Para uso público, justamente también van asociados a organismos públicos de la Administración Pública Federal y de los 3 niveles de gobierno, estatal y municipal, y también para entidades educativas gratuitas, ¿no? En este tipo de concesiones también se asignan de forma directa, es decir, yo si soy un presidente municipal y necesito espectro radioeléctrico para instalar un proyecto de videovigilancia o un proyecto para comunicación entre mis entidades o para que mis autoridades locales, hacendarias, se comuniquen, pues puedo ir a pedirle al IFT yo como municipio una concesión sobre espectro y se otorgan de manera directa, ¿no? También, evidentemente, el IFT tiene que hacer un estudio de la factibilidad técnica de este tipo de concesiones, si es viable en la cobertura donde yo lo estoy pidiendo como organismo público, si no hay otro organismo ya que lo esté utilizando, si tiene que hacer por ahí algún tipo de mecanismo de coordinación con otro organismo que ya lo esté utilizando, pero bueno, ahí nada más como resumen, este tipo de concesiones pues se otorgan de manera directa, ¿no? También son sin fines de lucro, es decir, yo no puedo como municipio prestar servicios públicos de telecomunicaciones con fin de lucro, es únicamente para un fin asociado a mis facultades, ¿no? Las facultades que ya tengo en algún ordenamiento legal. Este tipo de concesiones de uso público no pueden ser compartidas con terceros, es decir, yo no puedo arrendarle porciones de espectro a un tercero privado. ¿Por qué? Porque ahí estaría ya infringiendo la naturaleza de este tipo de concesión. Ya estaría obteniendo algún tipo de lucro al estar haciendo disponible ese espectro para un tercero. Y también el pago de la contraprestación solo es en algunos casos, no es por regla general, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto al que está asociado, es si se genera o no contraprestación. Igual pasa con el último tipo, que son las concesiones de uso social sobre espectro radioeléctrico. También estas se asignan de forma directa, también con temas de disponibilidad, hay que hacer estudios de disponibilidad, el IFT los hace, tampoco tienen fines de lucro, y lo mismo, no pueden compartir espectro con terceros, y también en algunos casos puede ser susceptible de pago de algún tipo de contraprestación, ¿no? Y también la vigencia de este tipo de concesiones es diferente, como lo habíamos visto con las concesiones de uso comercial. Aquí son vigencias más pequeñas, de hasta 15 años, hasta 20. Hasta 20 años. Y con sus especificaciones cada una, que hay unas que son de 15. Exacto, ahí cambia un poquito la naturaleza, ¿no? Ok, bueno, pues esta parte que les platicaba Sofi es muy importante, pues justamente ver qué tipo de espectro está disponible, qué tipo de espectro se puede explotar. Como les comentábamos la vez pasada, hemos platicado con gente que administra los municipios, con presidentes municipales, miembros del Cabildo, y nos platican que están utilizando bandas de uso libre para proyectos de seguridad pública o para comunicarse entre sus oficinas y otras cuestiones. Y bueno, esto parte un poco pues, del desconocimiento general que hay en cuanto al poder utilizar este tipo de figuras para poder ellos llevar a cabo los proyectos. Las figuras que platicaba Sofía, las últimas, la social, que se ven comunitaria indígena, aquí también es importante saber que en todas estas figuras que ya les platicó, también se requiere acreditar todo lo que vimos la vez pasada, ¿no? Capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, no porque sea un proyecto sin fines de lucro o porque lo vaya a utilizar el Estado a través de un municipio, un Estado o alguna institución pública,
no tiene que acreditar esto. Obviamente tenemos que decir de dónde van a salir los fondos para poder realizar el proyecto, y entonces por eso también se asimilan los requisitos. Bueno, aquí vamos a la asignación mediante licitación pública. De esto ya platicamos más a fondo en la sesión pasada. Ahorita ya nada más es, digamos, un repaso para saber, porque justamente estas son unas de las que se siguen mediante licitación pública, las concesiones para uso de espectro. Y bueno, ya hemos visto que la licitación pública es el procedimiento administrativo mediante el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a otorgar concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico para uso comercial o privado con propósitos de comunicación privada, porque acuérdense que las otras como radioaficionados se dan por asignación directa. Hay tres tipos de licitación en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La primera es licitación pública para servicio público de radiodifusión. La segunda es para servicios públicos de telecomunicaciones. Y la tercera para ocupación y explotación de recursos orbitales. Ya hemos platicado un poquito que siempre se ha regulado en México un tanto diferente la radiodifusión de las telecomunicaciones, justamente porque, a mi parecer, pues erróneamente, porque yo digo que la deberían de compartir, pero bueno, la radiodifusión tiene esta parte cultural, ¿no? O sea, de ser responsable culturalmente, y también una parte sí muy importante es la gratuidad, ¿no? Siempre, pues no te cobran por ver uno de los canales abiertos, a menos que tú quieras pagar por verlo a lo mejor con mejor calidad, que eso es lo que luego pasa cuando tienen televisión de paga y ven los canales abiertos, ¿no? Nada más por... había un estudio ahí que decía que había televisión de paga, y sobre todo hace 3, 4 años, donde se contrataba para ver mejor los canales abiertos. Pero bueno, entonces están estos tres tipos de licitaciones públicas. Y bueno, aquí es importante, creo que ya hemos platicado mucho de las dos primeras. La última de ocupación y explotación de recursos orbitales, solamente hacer una pequeña nota. Aquí se divide también en los recursos orbitales que ya tengan asignados, digamos, el país como tal, por parte de la UIT, o hay otro procedimiento donde se va a hacer más bien se va a hacer la asignación de la explotación de los recursos orbitales a solicitud de un privado que vaya con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y le diga, mira, yo tengo la necesidad de explotar estos recursos orbitales. Esa parte al final va a ser una asignación directa, no tanto licitación pública, pero sí se las quería platicar porque es posible, ¿no? Yo como particular voy con el IFT, le digo, mira, necesito estos recursos orbitales. Obviamente nosotros como particulares no podemos hacer gestiones propiamente para que la UIT asigne recursos orbitales al país. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hacemos por medio del IFT. El IFT también se apoya de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es nuestro representante ante órganos internacionales en esta materia, y entonces ellos van y dicen, oye, UIT, tengo este proyecto y quisiera que me otorgue los recursos, ¿no? Hay un procedimiento ahí medio largo donde el particular tiene que garantizar que va a llevar a cabo, bueno, que va a solventar todos los gastos ante la UIT, y bueno, si se da positivamente todo el procedimiento ante la UIT, se hace una asignación directa ya para el particular que estuvo en todo este procedimiento. Sí, un corolario. Justamente en la siguiente sesión, que es la última, vamos a enfocarnos más a funciones y atribuciones que tienen las autoridades relacionadas con los mercados de telecomunicaciones en México, y vamos a explicarles un poquito más a fondo cuál es este procedimiento de coordinación internacional para la asignación de recursos orbitales, que es un procedimiento que se lleva internacionalmente, donde convergen, justamente como decía Rubén, el IFT como órgano regulador, pero también se involucra el SST como pues el encargado de política pública y de representar internacionalmente a México en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La verdad es que es un tema muy interesante porque implica temas de derecho internacional público que también nos gustan mucho, y esperemos ahí poderles explicar y que también se apasionen un poco por esos temas. Y ahora vamos a un tema que les va a interesar bastante. Sí. Justamente, digo, este tema es muy interesante, es un logro, la verdad es que es un logro de la reforma, a partir de la reforma constitucional de 2014. En la Ley Federal de Telecomunicaciones pasada no existía esta figura que comúnmente seguramente lo han escuchado como el mercado secundario de espectro radioeléctrico. Este es un logro, se incluyó a partir de la reforma. Y está contenido, hay un capítulo específico en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
que nos habla sobre la posibilidad del arrendamiento de espectro. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, concesionarios que ya hayan pasado por un procedimiento de licitación pública y hayan ganado o se hayan hecho acreedores a una concesión para uso comercial o para comunicación privada, con propósitos de comunicación privada, este tipo de concesionarios podrán dar en arrendamiento porciones del espectro que ya tengan concesionados, ¿no? Es decir, si yo como concesionario ya pasé el procedimiento de licitación pública, ya me asignaron unas porciones de espectro para mi servicio de telefonía móvil, por ejemplo, yo puedo arrendarle alguna porción que tal vez no esté usando al 100% a otro concesionario, ¿no? Esta figura, como les decía, está regulada en la Ley Federal de Telecomunicaciones, requiere previa autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué requiere autorización del IFT? Porque justamente seguimos hablando de un bien de dominio público, que es el espectro radioeléctrico que se está usando como medio de transmisión. Entonces, no perdamos de vista que a pesar de que se otorga a través de la licitación a un concesionamiento, el Estado y a través del IFT siempre será quien administre y quien tenga en realidad la administración y planeación de este medio de transmisión. O sea, sí me lo otorgan a mí como particular para que pueda prestar servicios públicos de telecomunicaciones, pero no me lo dan en propiedad. Es justamente una figura de concesionamiento. Entonces, yo como autoridad siempre me reservaré el derecho de saber qué estás haciendo con él y vigilar que hagas un uso eficiente. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar en arrendamiento espectro radioeléctrico? Otros concesionarios de uso comercial o uso privado. Es decir, si yo tengo mi concesión única para uso comercial, puedo ir con otro concesionario para uso comercial que tenga espectro radioeléctrico y negociar libremente el precio y vigencia de las bandas de frecuencia que me interesen para mi proyecto, ¿no? Aquí es justamente cuando entran temas de derecho privado, o sea, el tema de negociación de cuál va a ser la vigencia de mi contrato, cuál va a ser el precio, cuáles van a ser las bandas de frecuencia que me van a arrendar. Eso sí ya lo hace directamente el concesionario con el otro concesionario de espectro radioeléctrico. Y una vez que hayan llegado a un acuerdo, una vez que hayan acordado cuáles van a ser las condiciones de ese arrendamiento, tienen que ir con el IFT para que el IFT apruebe este tipo de contratos de arrendamiento de espectro, ¿no? Aquí es importante también que sepan que el arrendatario, es decir, a quien le den en arrendamiento el espectro, se va a convertir en un obligado solidario del concesionario. Es decir, todas las obligaciones derivadas del título de concesión o de la legislación aplicable tendrán que ser cubiertas o tendrán que ser cumplidas, debidamente cumplidas, tanto por el arrendador como por el arrendatario de espectro. ¿Por qué? Porque ambos están haciendo uso y explotación de ese medio de transmisión que es el espectro radioeléctrico. Otra característica importante que debe establecerse en este tipo de contratos de arrendamiento de espectro es que debe haber una continuidad en la prestación del servicio. Esta característica de continuidad la vimos en la primera sesión cuando les explicamos cuáles eran las características de un servicio público y uno de los más importantes es justamente la continuidad. Al ser un servicio público de interés general, tiene que prestarse con características de calidad y además continuidad, o sea, que no haya cortes o en la medida de lo posible haya los menores cortes posibles en la prestación del servicio porque es de interés general y es primordial que todos los habitantes de México tengamos acceso a este tipo de servicios. Entonces, es importante que en sus contratos de arrendamiento vean este tipo de temas de que tanto el arrendador como arrendatario deben garantizar que los servicios que presten se van a prestar de forma continua y con calidad, ¿no? También en los contratos el IFT debe vigilar que no se generen fenómenos de concentración, es decir, que tal vez un concesionario que también tiene espectro arriende a su vez más espectro y empiece a concentrarlo y eso no permita que fluya un mercado en competencia, es decir, que impida que alguien más tenga acceso a ese espectro a través de esta figura de mercado secundario y provoque un acaparamiento, una propiedad cruzada entre prestación de servicios diferentes, ¿no? Entonces, ustedes como operadores o prestadores de servicios de telecomunicaciones pueden tener acceso a este tipo de figura. ¿Por qué es importante? Pues porque justamente una hace que haya un uso más eficiente del espectro, o sea que tal vez yo como concesionario no acabo de usar al 100% el espectro que tengo ya concesionado y por el que estoy pagando cada año. Y bueno, una forma de hacerlo más eficiente
es darlo en arrendamiento a alguien más que sí lo puede explotar de una mejor forma, ¿no? Y también promueve la competencia de servicios, ¿no? Que haya mucho más operadores que tengan este medio de transmisión disponible y que puedan prestar servicios con mucha mayor calidad. Ok, perfecto, pues con esto me parece que terminamos. Terminamos las presentaciones, pero queremos hacer un ejercicio de ir a la página del IFT. Hola, hola. Listo. Queremos hacer un ejercicio de ir a la página del IFT para que ustedes revisen en qué apartados pueden revisar toda esta información que hemos estado compartiendo con ustedes. A ver, denme un segundito. ¿Me pueden confirmar nada más si están viendo nuestra página? Digo, nuestro navegador. Sí, sí, lo vemos. Sí, perfecto. Vamos a ir desde el principio, ¿no? A la página del IFT. Es www.ift.org.mx. Pues en la página principal, como en toda página, regularmente aparecen como las noticias de último momento, los comunicados y demás. Pero en este momento nos vamos a ir a la parte que creemos les interesa más a ustedes. ¿Revisamos primero el registro? En la sesión pasada también nos preguntaban mucho dónde podemos encontrar la información contenida en el registro público de concesiones. Queremos enseñarles ahorita, pues en qué pestaña está la información. Como bien les comentaba Rubén la vez pasada, pues hay distintas opciones para ver diferente información, ¿no? Aquí el IFT nos dice, ¿quieres conocernos, por ejemplo? ¿Quieres saber quiénes son los funcionarios públicos que trabajan aquí? ¿Cómo está conformado el pleno? ¿Cuál es nuestra estructura? Inclusive nuestro directorio, si quieren ir ahí a echar una llamada a algún funcionario público. También Bolsa de Trabajo, el IFT regularmente está emitiendo comunicados para abrir plazas para gente que quiera trabajar. Aquí también lo pueden encontrar. Sus convocatorias son Talento IFT. Talento IFT, pues sus teléfonos de contacto, Directorio de Mujeres Expertas del IFT, que también está promoviendo mucho el tema de la inclusión femenina en este tipo de ramas que tal vez tradicionalmente habían sido muy masculinas. Esa es como la parte de conócenos. También si ustedes son, por ejemplo, usuarios o audiencias, tienen bueno, todos lo somos en realidad. Aquí hay un apartado específico para ver cuáles son nuestros derechos como usuarios de servicios de telecomunicaciones, cuáles son nuestros derechos como audiencias. Ajá, el término audiencia está asociado a los servicios de radiodifusión. En telecomunicaciones nosotros somos usuarios. Sí, somos usuarios. Y para efectos de radiodifusión, nosotros somos audiencias, o sea, tenemos acceso a los servicios a través de la figura de la audiencia. Después, si nos vamos a la página, a la pestaña de industria, es aquí donde creo que está como la información que más les interesa. El tercer, justamente, link es el que nos aparece de espectro radioeléctrico. Vamos a darle clic ahí y nos va a llevar como un micrositio específico sobre temas relacionados con el espectro, ¿no? Con lo que les decía Rubén, temas de recursos orbitales, el marco de referencia del espectro radioeléctrico, qué es un recurso orbital, economía de espectro, que son más bien estudios de por qué se usa el espectro para cierto servicio o por qué no, la actividad internacional, lo que les platicábamos, la coordinación que tiene que hacer México con organismos internacionales y regionales para pues, ir alineados con lo que está haciendo el mundo y con el desarrollo tecnológico que hay en el mundo. Normatividad, que es lo que justo nos preguntaban en la clase pasada, ¿de dónde encuentro cómo está regulado el espectro? Pues en esta parte de normatividad. Políticas y programas, pues justamente aquí podemos encontrar el programa anual, cuál es la política que está siguiendo el IFT para la asignación de espectro y demás. En este momento nos vamos a ir a... Marco, no, ¿dónde es? Normatividad. Vamos a normatividad, me parece que ahí está el micrositio. Y justamente si nos vamos a normatividad, pues aquí aparece toda la regulación en materia de espectro radioeléctrico. El cuadro nacional de atribución de frecuencias, un micrositio que nos lleva, en caso de, por ejemplo, yo como operador quiero saber cuál es el uso que tiene una banda en específico, pues me tengo que ir a este micrositio. Ahorita les vamos a hacer ahí una búsqueda rápida. Si nos vamos más abajo, justamente encontramos todos los acuerdos que ha emitido el IFT, la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y la SCT
con relación al espectro de uso libre. Aquí podemos encontrar todos los acuerdos que han emitido estas autoridades para saber cuáles son las bandas de frecuencia de uso libre y cuáles son los parámetros de uso de ellas, ¿no? También el IFT tiene por ahí un inventario que pues hace un poquito más fácil la búsqueda de información porque vienen todas las bandas, pero pues sí les recomendamos que lo lean porque pues ahí se incluyen bandas que son de uso libre y bandas que no son de uso libre, ¿no? A manera de comparación. Entonces, pues ahí hay que echarle un ojito. Y bueno, aquí es prácticamente toda la información que quieran saber. Aquí vienen, por ejemplo, los lineamientos para el tema de arrendamiento de espectro. También está regulado a través de lineamientos generales. Aquí están también. Aquí en estos lineamientos van a encontrar cuáles son los requisitos para que ustedes firmen su contrato de arrendamiento con otro operador, cuál es el procedimiento que tienen que seguir ante el IFT para que se los autoricen. Acá este también es un tema bastante novedoso, el tema de las constancias de autorización para uso secundario de espectro. Por ejemplo, no sé, digo ya seguramente todos han tenido conocimiento que hay, por ejemplo, operando autocinemas. No sé si han tenido la oportunidad de ir a alguno, pero cuando entras, en realidad modulas alguna estación de radio en específico para recibir el audio de la película que están transmitiendo en ese autocinema. Entonces, este tipo de negocios necesitan esta constancia de autorización por parte del IFT para usar esas frecuencias de forma comercial. Entonces, pues es un apartado muy completo en la página del IFT. Pues ahí los invitamos a que le echen un ojito. Por ejemplo, si aquí se van a sitio web del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, te lleva un micrositio donde tal cual puedes descargar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Y aquí en la pestaña de consulta podemos hacer una búsqueda de alguna porción de espectro. Si nosotros como operadores tenemos duda de cuál es el uso que se le está dando a alguna porción de espectro, aquí podemos hacer la búsqueda. Si quieren, hacemos ahí, por ejemplo, vamos a poner esta que es de uso libre. Ah, no. 2.4 gigahertz. Ay, creo que no está. Servicio. Todas las atribuciones, país. Creo que es la página, ¿eh? Ya nos hizo quedar mal el IFT. A ver, ponle la de 11. Ahora vamos a ver. De 10 a 11. Bueno, creo que esa página ya nos hizo quedar un poco mal la página del IFT. En este momento no, como que digo, ya vieron que intentamos dar la búsqueda, pero no se pudo, no sé por qué razón. Vamos a poner otro rango, a ver, un poquito más amplio. Vamos a ver por región, a ver si permite. Es la página. No, bueno, no me deja. Por país. Tampoco salen opciones. Tal vez sea la página un poco del IFT. Todas. Pues ahí debería buscar algo. Como que no está haciendo las búsquedas. Mira, ya nos hizo quedar un normalmente poco. Sí sirve. Normalmente sí sirve. Ahí cuando tengan chance se meten y le echan un ojito, pero bueno, sí lo pueden hacer consultas de algún segmento en específico, pueden bajar inclusive todo el cuadro nacional de atribución de frecuencias para que vean pues a qué está asociada cada segmento, ¿no? Para qué uso, si está asociado para título primario, secundario, qué clasificación tiene, ¿no? Y ahora si nos regresamos a la página del IFT, les vamos a enseñar también rapidísimo cómo acceder al registro público de concesiones. Se tienen que ir a la pestaña, en la página principal se van a la pestaña de industria, de ahí nos vamos a el área de concesiones y servicios, y ahí justamente la primera opción que nos sale es consulta del registro público de concesiones. Le damos un clic. Y aquí ya nos abrió el registro público de concesiones, ¿no? Del lado izquierdo nos salen todos los parámetros de búsqueda. ¿Qué queremos buscar? Concesiones, permisos y autorizaciones. Queremos buscar permisos de radiocomunicación privada. Queremos buscar convenios que hayan firmado cualquier operador. Convenios de interconexión internacional. También los vimos en la sesión pasada. Cuando atraviesan las fronteras del país, pues se deben firmar este tipo de convenios. También les decíamos, por ejemplo, que aquí aparecen todas las sanciones
e informes de supervisión que ha impuesto el IFT. Las sanciones de Profeco lo vamos a ver en la próxima y última sesión. Dentro de las autoridades relacionadas con este sector está la Procuraduría Federal del Consumidor para justamente temas de protección al consumidor, pero acá también aparece si algún concesionario autorizado lo ha sancionado Profeco por algún tema, aquí también aparecerá. También puede buscar cuáles son los puntos de interconexión de los operadores que tengan firmados convenios de interconexión. Los contratos de adhesión, también lo vamos a ver la próxima sesión. Hay una obligación ahí como concesionario autorizado que presta servicios al público de tener contratos de adhesión aprobados por parte de Profeco y registrados justamente aquí ante el IFT. También podemos buscar tarifas de espacios y servicios de publicidad cuando queremos contratar tal vez alguna azotea relacionada con, obviamente, con bienes públicos. La estructura accionaria de cualquier tipo de los concesionarios, puntos de intercambio de tráfico de internet, gravámenes también, si por ejemplo en algún momento se embargó, se hipotecó mi título de concesión, pues aquí también lo vamos a encontrar. Cuáles son los cruces fronterizos que tienen autorizados los concesionarios. Y bueno, aquí hay un sinfín de información interesante que nos puede servir tanto como operadores o prestadores de servicios de telecomunicaciones como audiencias y usuarios, ¿no? Aquí también, por ejemplo, hay un enlace directo al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Si queremos saber cómo ha resuelto el IFT algún tema en específico, también nos podemos ir a esta parte. Lo que le decíamos, los ejercicios de mejora regulatoria, las consultas públicas, también aquí las podemos encontrar. En fin, es un sinfín de información que podemos encontrar aquí. Específicamente, si queremos buscar algún tipo de concesión, pues nos vamos aquí, ponemos el nombre del concesionario y aparecerá cuál va a ser su expediente. Digo, vamos a poner uno muy común, que Telmex, por ejemplo. Le ponemos Telmex y podemos buscar. Y pues me van a aparecer todos los expedientes que tenga abiertos ante el IFT y que sean públicos, evidentemente, a cargo de Telmex, ¿no? Y aquí me aparece qué tipo de concesión tiene, en qué materia, cuál es el tipo de título, del lado derecho las modificaciones que le han hecho, las constancias que tenga. Si le doy un clic aquí en más información, pues me saldrá también qué servicios está prestando, cuál es su cobertura. Y pues de verdad un sinfín de información, es un repositorio de información bastante interesante. Por ejemplo, aquí vienen ya los datos de cuándo le otorgaron su concesión, cuándo se vence. Acá abajo vienen justamente cuáles son los servicios que tiene autorizados, cuál es su cobertura, con quiénes ha firmado convenios de interconexión, cuál es su vigencia. Podemos inclusive darle clic ahí a los convenios y ver los documentos que sean públicos, evidentemente. Entonces, pues bueno, es importante que le echen un ojito por ahí a la página del IFT. Hay muchísimo más, ahorita nada más abarcamos dos apartados ahí de la página que creemos que son de interés y utilidad, pero bueno, los invitamos también a que se echen un clavado por ahí, por la página del IFT. Y ahora sí, terminamos la sesión del día de hoy. Muy bien. Sofía, muchas gracias. Muy interesante. Creo que es información que complementa la parte de tecnología, la parte de administración. Es una vertiente diferente de los proyectos y de las actividades que realizamos, pero que también es importante tenerla en cuenta. Creo que ha generado interés. Tenemos por aquí algunas preguntas, vamos a proceder a leerlas. La primera de ellas es de Omar Martínez, que nos pregunta sobre el espectro determinado. ¿Qué bandas de frecuencia son las disponibles en el sector privado específicamente? Ahí habría que especificar tal vez un poquito la pregunta. ¿Qué bandas de frecuencia son las disponibles para qué? ¿Para qué servicio? ¿Para qué servicio? ¿Para qué cobertura? ¿O para que se liciten? ¿Para el arrendamiento de espectro? Si estamos hablando del espectro, del arrendamiento secundario de espectro, más bien del arrendamiento de espectro, pues estarán disponibles en realidad pues todas las que tengan ya asignadas por licitación los operadores. Y que estén dispuestos ellos a que entren al mercado secundario de espectro, ¿no? Porque aquí realmente
es una negociación ya entre particulares donde el IFT sí da la autorización y sí tiene que registrar el contrato ante él, pero las condiciones comerciales hasta el momento pues se fijan de común acuerdo entre las partes. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos Capuleño, que nos comenta aquí la naturaleza jurídica del espectro radioeléctrico, tratado internacional, con preguntas, proceso de firma, publicación en el diario oficial, y después hace una aclaración, quise decir cuadro nacional de asignación de espectro o atribución. Carlos, sí, Carlos, ¿verdad? Porque preguntó, que de repente se me va ahí el cursor. Pues sí, justamente como platicamos, pues naturaleza jurídica es un bien de dominio público, es parte del espacio aéreo mexicano. Les explicó Rubén justamente que es un bien escaso, que es limitado y que está pues obviamente sujeto a regulación como bien de dominio público, ¿no? También es una vía general de comunicación, porque a través de ella se prestan servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo después, tratado internacional, proceso de firma. Es el reglamento. Es el reglamento de radiocomunicación de la UIT. El fundamento internacional es el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, que justamente pues es el documento vinculante a nivel internacional y México forma parte de la UIT, entonces también está presente en las reuniones que tienen periódicamente, cada 3 o 4 años, para revisar justamente las asignaciones de espectro y para revisar cuáles son los usos que se les van a dar para hacer más eficiente el espectro radioeléctrico. Un poquito más arriba decía el proceso de firma. ¿De qué? ¿Del tratado? Pues mira, todos estamos ya, digamos, como países, miembros de la UIT, estamos ya, por decirlo así, sometidos. Por supuesto que podemos poner reservas y notas a cada uno de los usos, ¿no? O sea, por ejemplo, la UIT te dice, ¿sabes qué? Este servicio va a ser para, más bien, esta banda de espectro, y este segmento va a ser para uso de, no sé, datos móviles, ¿no? Y los países pueden poner notas, ¿no? Sí, pero en mi territorio, pues, o en mi país, lo vamos a utilizar de esta manera, ¿no? Se pueden hacer notas. Publicación del Diario Oficial de la Federación. Les podemos compartir, de todos modos, en el micrositio del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias viene toda esta información en el micrositio donde entramos. Así es, sí se publica anualmente el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en el Diario Oficial de la Federación, y inclusive si le pones DOF, Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, en Google, yo creo que ahí saldrá fácilmente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí de Bernardo Ramos. ¿Cuánto tiempo se lleva el trámite de una concesión para el servicio de Internet dedicado? No existe. Pues digo, aquí igual solamente aclarar, Bernardo fue, creo que sí. Bernardo, hay que aclarar que no es como una concesión como tal para el servicio de Internet dedicado. La sesión pasada justamente vimos que hay diferentes tipos de concesiones. En este caso, si tú vas a explotar comercialmente, más bien tú vas a prestar comercialmente el servicio público de acceso a Internet, necesitas una concesión única para uso comercial. Existen unos lineamientos generales que establecen cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos para el otorgamiento de una concesión única para uso comercial. En este caso, pues tú decides que sea para el servicio público de acceso a Internet. Lo comentamos también la sesión pasada, este tipo de concesiones son concesiones convergentes, es decir, tú solicitas obviamente el título de concesión para un servicio en específico y para una cobertura en específico, pero la naturaleza del título es que sea convergente, y que sea convergente implica que puedas prestar cualquier tipo de servicio público de telecomunicaciones, inclusive radiodifusión, si es que tuvieras el medio de transmisión idóneo, que es el espectro, y también que lo puedas prestar a nivel nacional, ¿no? Con cualquier tipo de tecnología. Este tipo de títulos no te constriñe a utilizar algún tipo de concesión, algún tipo de medio de transmisión en específico,
siempre y cuando sea lícito, ¿no? O sea, puedes usar cualquier medio siempre y cuando no esté fuera de la legalidad. Y, ¿qué más? Pregunto, en cuanto al el tiempo, los lineamientos generales establecen que se otorgará en un tiempo de 60 días. 60 días. Y aquí pues hay que ser también puntuales en que y empáticos con la autoridad, porque pues estos, pues la autoridad también, este tipo de asuntos, pues la autoridad del IFT los resuelve con un orden de, por así decirlo, de llegada, ¿no? Conforme vayan llegando los proyectos, el IFT los resuelve, sí los resuelve en el menor tiempo posible, pero pues también hay que tomar en cuenta que se atraviesan temas como fines de semana, como días inhábiles, como vacaciones administrativas. Justamente ahorita con la pandemia, pues también hubo ahí tal vez un desfase de tiempos por parte de todos, no solamente las autoridades, también todos nosotros tuvimos desfases de tiempos que queríamos hacer algo pero no podíamos. Entonces, pues eso es lo que dice los lineamientos. La verdad es que en la práctica se prolonga más este tiempo por los temas que te acabamos de platicar, pero en los lineamientos sí viene algún plazo en específico. También esto ya es muy legal, pero hay una figura en el derecho administrativo que es la afirmativa y la afirmativa ficta y la negativa ficta, que en el caso de que pase el tiempo y tú le hagas una solicitud a una autoridad y no te la conteste, se entienda contestada en sentido negativo o en sentido positivo. En este tipo de trámites, en este tipo de procedimientos, específicamente aplica la negativa ficta, es decir, cuando pasó ese tiempo y no te han contestado, se entiende que no te la está otorgando, ¿no? Pero pues hay que esperar, hay que ser un poquito empáticos ahí con la autoridad. También lo hemos platicado, la verdad es que el IFT es un órgano que está muy abierto a platicar con los regulados. Tú puedes estar ahí al pendiente de cómo va tu procedimiento, puedes hablarle a los funcionarios públicos que lo tienen a cargo y siempre te van a estar informando en qué va tu trámite, ¿no? Tu procedimiento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Víctor, de NUCOM. Si un concesionario arrenda infraestructura a un autorizado comercializador, ¿debe de registrarse ante el IFT? ¿Quién le renta? Que en un concesionario le está rentando al autorizado. Creo que no acabamos de entender la pregunta. Okay. Si un concesionario le arrienda infraestructura a un autorizado comercializador. Ok. Ok. Entendemos la pregunta, es que si yo como concesionario pongo a disposición mi infraestructura para arrendársela a un comercializador, esto debe registrarse ante el IFT. Pues aquí hay dos cuestiones. En realidad, pues toda la infraestructura relacionada con telecomunicaciones que tengan los concesionarios por los lineamientos de registro de infraestructura deberían de estar en un sistema. Hasta la fecha, pues ya existen los lineamientos, ya existe la obligación de inscripción de infraestructura ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, aún no está funcionando, no han habilitado el sistema donde se van a dar de alta, digamos, este tipo de infraestructura. También los lineamientos de compartición de infraestructura traen una parte relacionada con esto. Ahí se van más allá, es infraestructura inclusive ahora civil, que debe de estar disponible para poder realizar la compartición de infraestructura con otros concesionarios y autorizados aquí. Habría que ver nada más un poquito el sentido de la pregunta para ver si un autorizado podría estar arrendándole a un concesionario su infraestructura. Y en su caso, pues sí tendría que estar inscrito el contrato. Así es, nada más. Pues de hecho hay un formato específico dentro de la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde aquí, si lo ingresas por escrito libre, lo normal será que te van a prevenir y te van a decir que hay un formato específico y ahí viene qué tipo de contrato es, quién es el autorizado, quién es el concesionario, y ese es el que se envía directamente ante el IFT. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Omar Martínez. ¿En qué casos se considera la concesión de espectro determinado privado?
concesión de espectro determinado privado. Para que sea por medio de licitación. Para que sea por medio de licitación cuando es con fines de comunicación privada. Justamente hay un tipo de concesión específico que es para comunicación privada que requiere de espectro radioeléctrico para poder operar. Es un tipo de servicio específico, o sea, la comunicación privada a través del uso de espectro es un tipo de servicio de telecomunicaciones y en ese caso se necesita, más bien se otorga a través de un procedimiento de licitación pública. Exactamente, y lo que haces normalmente es justamente licitar los segmentos de espectro y esa persona que ya participó en la licitación lo pone a disposición de terceros justamente para este servicio de comunicación privada. Yo creo que sí ha de ser un poquito confuso el decir, oye, si es para comunicación privada, ¿por qué tengo que licitarlo? Aquí acuérdense que las licitaciones se dan por dos causas, ¿no? Por la prestación de un servicio público o por el uso de un bien de dominio público. En este caso, estamos hablando en caso de que estés utilizando un bien de dominio público. Inclusive, si te das cuenta de todo lo que hemos platicado, se dice que vas a necesitar concesión única para uso privado y concesión de espectro solamente en caso de utilizar bandas de frecuencia que se necesite pues licitar, ¿no? Entonces, lo normal es que se haga la licitación, hay alguien que licita todo el espectro regionalmente y él mismo es el que tiene autorizado poner a disposición de terceros este espectro para comunicación privada. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí está llegando otra pregunta, no, más bien es el agradecimiento de Omar por la respuesta, muchas gracias, saludos. Vamos a tener unos minutos más abierta la sesión para que nos dejen preguntas adicionales, que nos compartan sus correos, sus nombres, y bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión, agradeciéndoles nuevamente a todos nuestros participantes por el tiempo que nos dedican para estar con nosotros atendiendo estas sesiones, y a Sofía, a Rubén, por la información tan interesante que nos dan, muy completa la sesión, donde vimos cosas que normalmente la parte técnica no nos permite ver, pero que también lo hace muy interesante. Y recordarles que tenemos nuestra última sesión a este taller el próximo viernes a las 11 de la mañana. En el transcurso del día les llegarán los vínculos para los accesos. Pues básicamente es eso, agradecerles nuevamente, que tengan muy buena tarde y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Daniel, y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el viernes en la última sesión. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a Proptel y a todos los que se conectaron. Y pues nos vemos el viernes para la última sesión. Que estén muy bien. Buen día.